Hola, soy Duviel Delgado, artista contemporáneo cubano. Desde hace un tiempo vengo trabajando con unas instalaciones que reproducen de alguna manera prototipos 3D, hecho todo con las manos. La exposición está compuesta de tres instalaciones, una maqueta, una pieza principal en el Salón de la Galería, alrededor de 8 lienzos y otra instalación en el sótano de la galería, en una especie de bóveda, y es una pieza muy interesante que para la percepción del espectador ellos no van a percibirla directamente, va a ser a través de la tecnología, a través de cámaras de seguridad que van a hacer una mímesis de lo que está sucediendo en el sótano de la galería. En este caso, bueno, vengo trabajando con el tema de la tecnología en la relación con el ser humano. La exposición se llama Stand-by y es una especie de reproducción del vínculo que está existiendo actualmente del hombre con la tecnología y los posibles problemas que puede traer esto para determinadas normas éticas, morales, de la convivencia entre ambos elementos y quién sobrevive a quién. Lo que más caracteriza mi trabajo son unas instalaciones que reproducen prototipos 3D, como si partieran del software 3D del ordenador, pero bueno, en este caso se hace todo con las manos. Es decir, a nivel industrial, estos prototipos ayudan a vivenciar el elemento a construir mucho antes de su construcción física. Y vengo practicando este tipo de trabajo desde hace 10 años, haciéndolo cada vez más sofisticado. Y a nivel sensorial es algo bastante único porque se utilizan unas luces ultravioletas que reproducen una especie de holograma en el aire, suspendido en el aire. Hay una intervención fuerte en el espacio con estos hilos y se crea una tensión visual y que dialoga perfectamente con el sitio. Esta obra, por ejemplo, se ha creado exactamente para este sitio específico y para el tema de la exposición. No es una obra que se reprodujo en otro lugar, sino que está creada para Stand-by, aquí en Zúrich. Error humano trata de la relación tecnología-naturaleza, es decir, cómo la tecnología se alimenta de la naturaleza y al mismo tiempo esta tecnología, al ser creada, puede ser nociva para la naturaleza al mismo tiempo. En este caso es una libélula que es el principio para la creación de los drones, es decir, el principio de vuelo de la libélula es muy similar al principio de vuelo del dron. Y el dron es un elemento tecnológico que está tratando de introducirse a nivel de uso doméstico y ya militarmente es algo que es fundamental para cualquier tipo de ejército que exista, ¿no? Para mí, yo pienso que esta relación hombre-tecnología está en un momento de espera, está en un momento de si retomamos la tecnología y la llevamos a un uso doméstico total o si la dejamos meramente así, a nivel militar y a nivel más sofisticado, no en un uso masivo. Me parece que esta visión puede ser positiva, es decir, esta exposición es el resultado de ese filtro y cómo yo pudiera ofrecer una nueva visión, es decir, qué está sucediendo con el vínculo excesivo de esa tecnología en todo momento y cómo eso puede repercutir en la pérdida de valores para la humanidad, ¿no? Por ejemplo, en Cuba el dron es completamente prohibido a nivel doméstico y esto, por supuesto, para mí como artista resulta bastante interesante, ¿no? Como en diferentes países puede ser de una manera y en tu propio país puede ser de otra. En las ocasiones que he podido salir he notado que hay un control, Lo único que no es un control ideológico, es un control a nivel funcional dentro de la sociedad. Y
y ahí es donde está yo pienso que la exposición habla un poco de todo, ¿no? Es decir, cómo esta tecnología llevada al diario, al uso diario, puede incidir en lacerar en los valores más íntimos del hombre, ¿no? La exposición se llama Stand-by precisamente por eso, ¿no? Porque es como un momento de espera, un momento de qué es lo que vamos a hacer con este tipo de tecnología, qué va a pasar a partir de ahora. Me parece que estamos en ese momento. El hecho del control, la vigilancia, los prototipos creados para tener más control sobre el ser humano es un tema súper candente en estos momentos. Pienso que la exposición va a tener una repercusión muy importante en los espectadores que vengan y que pueden tener una experiencia bastante reflexiva respecto al tema y que pienso que será positivo, tanto para mí como artista como para los espectadores que acudan al vernizaje.